du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Ich La Segunda Guerra Mundial no se originó, como muchos piensan, por las manías megalómanas y patológicas de Hitler. No, la Segunda Guerra Mundial fue desencadenada por fuerzas económicas y políticas que buscaban establecer un sistema financiero global y unificado, con una moneda única controlada por una élite mundial. Hitler, como líder nacionalista y opositor a este sistema, representaba una amenaza para dichas élites y sus intereses. Hitler se opuso a la influencia de los bancos internacionales y al sistema financiero controlado por las élites. Su política económica, centrada en la autosuficiencia y control estatal, desafiaba al globalismo que se estaba promoviendo por gente como JP Morgan y los Rothschild. Las potencias occidentales, influenciadas por las élites financieras, manipularon la política en Europa para provocar a Hitler y llevarlo a la guerra. Hitler era pacifista, pero empezó el rearme de Alemania porque él sabía que tarde o temprano le iban a hacer la guerra estas élites con las potencias influenciadas. Estas mismas élites que en 1944, incluso antes de que terminara la guerra, ya estaban planeando el nuevo sistema económico a nivel global, la moneda única que sería el dólar y su valor garantizado en el oro. El llamado patrón oro que garantizaba el dólar también fue acompañado de la creación del FMI, Fondo Monetario Internacional, para auxiliar a países con problemas económicos en el mundo. Con la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, también el mundo fue derrotado junto con él al permitir que estas élites controlaran todo lo económico a nivel global. Ahora bien, junto con esto, otros sucesos que pasaron durante la antesala y en la Segunda Guerra Mundial también fueron transgiversados, como por ejemplo la invasión de Polonia. Junto con lo ya mencionado antes, también se incluía a Polonia y su garantía de protección territorial, sabiendo que Hitler no cedería ante las demandas polacas. La invasión de Polonia por parte de Hitler no fue un acto de agresión sin provocación, sino que Hitler ha entrado a Polonia por una operación punitiva, en respuesta a la persecución y a la horrible violencia que estaban pasando las minorías alemanas en Prusia Oriental, en Silesia, en Baja Silesia y en el corredor de Danzig. Los polacos habían estado hostigando, persiguiendo y asesinando alemanes en dichos territorios, lo que llevó a Hitler a tomar esas medidas para proteger su pueblo. Ahora bien, había otra élite que también metió sus manos en la Segunda Guerra Mundial, y estos fueron los Rockefeller. Controlaban el petróleo y querían controlarlo aún más. En aquellos años, el modelo económico de Roosevelt, el New Deal, había fracasado. El país se encontraba con casi 20% de desempleo. Estados Unidos necesitaba con urgencia una guerra lejos de su territorio para poder sobrevivir. En este otro plan, Inglaterra buscaba que Europa continental quedara devastada por la guerra y débil económicamente, para así poder seguir siendo la potencia del continente. Pero lo principal que se buscaba en este otro plan era hostigar a Alemania a que le diera un letal golpe a la Rusia soviética y así hacerla al capitalismo
en condición de colonia para poder saquear todos sus recursos petrolíferos. Y así fue como las élites desencadenaron la Operación Barbarossa, la invasión de la Unión Soviética. Y así es como entendemos por qué Winston Churchill rechazó las 9 veces que Hitler le propuso la paz. Pues Winston Churchill pensaba igual que los políticos estadounidenses, que era de que dejar que Alemania y Rusia se mataran mutuamente. En caso de que Alemania fuera perdiendo, la ayudarían. Y si fuera al revés, de que Rusia fuera perdiendo, ayudarían a Rusia. Y así los dos se mataban mutuamente y los angloamericanos solamente llegarían al final de la guerra a recoger su botín, que en este caso serían los pozos petroleros del Cáucaso y las industrias alemanas de caucho y de petróleo sintético. Aunque la Operación Barbarossa iniciara como el mecanismo de un reloj bien coordinado, Hitler empezó a recibir varios reveses en el frente. Uno de ellos, y tal vez el más letal, fue la batalla de Stalingrado, donde Hitler, después de esa batalla, empezó a fracasar en todos los frentes. Así, la Unión Soviética se salvó de ser desmembrada y llevada al capitalismo y saqueada, algo que aún lo intentan en la actualidad con Rusia. En la Segunda Guerra Mundial estuvieron involucrados muchos intereses, de los cuales en la historia oficial que nos enseñan en las escuelas no viene ninguno de esos intereses. Todo lo que nos dicen de la Segunda Guerra Mundial no es lo que realmente importa. Lo que importa fue esto, quién la desencadenó, cuáles fueron los motivos. Pero espérense, porque hay otro suceso muy importante de la Segunda Guerra Mundial que también es otra mentira, lo cual es el caso de los judíos y su exterminio en el tiempo del Tercer Reich. En la segunda mitad de los años 1800, digamos de 1850 a 1900, en revistas judías salía la cantidad de judíos que deberían de morir para que el pueblo judío regresara a su tierra. Ya en principios de 1900, en revistas estadounidenses empezó a salir el mismo comunicado, o sea, el mismo artículo. Si los primeros artículos salieron en 1860 aproximadamente, Hitler aún no nacía todavía. Entonces sí quiere decir que este ya era un plan de algún tipo de élite o algo así desde aquellos tiempos, que Hitler, cuando llegó al poder y eso, pues aprovecharon para llevar a cabo ese genocidio. Y aparte, las élites como el JP Morgan y los Rothschild fundaban el Estado de Israel, pero ahí irían los hebreos, que viene siendo hoy el sionismo radical. Los 6 millones de judíos que murieron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial fue un plan macabro de los otros judíos, los hebreos del sionismo. O sea, según ellos decían que ellos eran de sangre pura. Entonces los 6 millones que fueron eliminados en la Segunda Guerra Mundial de los judíos eran los que eran de ya sangre mezclada, que ya tenían mezcla de otros pueblos. Entonces estos 6 millones de judíos de sangre mezclada fueron eliminados por los hebreos judíos de sangre pura, ayudados por los nazis, Hitler y sus muchachos, como quien dice. Entonces, aquí como han transgiversado la historia. Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. En esa Segunda Guerra Mundial hubo muchos intereses de por medio, pero ninguno
fue el que nos han contado desde que entramos a la escuela y eso. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, dejen el like y compartan. Hasta la próxima.